sociales, así que sea usted bienvenido. Una vez más le decimos y le extendemos esta bendición a usted, a toda su casa, a toda su familia, para que pueda usted ser participante también de esta noche en la bendición de la palabra. Dios te bendiga, mi amor. Bueno, buenas noches, hermanos. Siempre saludarles con la paz de nuestro Señor Jesucristo y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, y a todos los que nos están viendo. Agradecerles el tiempo que nos están dando. Sé que tienen interés para poder escuchar la palabra y agradecer siempre a Dios que nos concede a nosotros para poder dar la palabra de nuestro Padre, para poder ministrar cada una de sus vidas. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Bueno, y luego de que hemos estado un tiempo nosotros estudiando la palabra, viendo la mano de Dios, la bendición del Señor, creemos que hemos llegado a un tiempo bien importante donde vamos a aprender un poquitito a lo que nos lleva, a lo que conlleva también la bendición del Señor, a un tiempo de la palabra, a un tiempo de el compartir la bendita palabra del Señor y aprender de lo que se trata todo esto y podamos darnos cuenta de que Dios es un Dios que no se ha olvidado de nosotros, es un Dios que no nos ha abandonado, es un Dios que no nos ha dejado, es un Dios que no se ha apartado de ninguno de nosotros. Así que le damos la más bienvenida a usted una vez más para que pueda usted participar a través en su casa, con su familia, y podamos nosotros gozarnos en medio de la palabra. Así que vamos a comenzar esta noche, vamos a agradecerle al Señor, vamos a bendecirle con todo nuestro corazón. Así que queremos esta noche hablarle de un tema que es bien importante, ¿verdad? Vamos a estar hablando esta noche acerca de los beneficios, si usted quiere llamarle así, los beneficios del sacrificio. Algo por ahí vamos a estar tocando esta noche, los beneficios del sacrificio. Cuando Dios no solamente nos ha dejado a nosotros en su cabalidad, ¿verdad? En su totalidad, el trabajo lo tiene que hacer Dios, sino que definitivamente Dios en su infinita misericordia nos ha dejado a nosotros un papel bien importante. Creo yo que es un trabajo del Señor y es un trabajo de nosotros. Algo que quizás a muchas personas no les gusta o no son parte del pensamiento del sacrificio. Han accedido quizás solamente a ser parte del milagro, ¿verdad? Yo quiero un milagro de Dios. Y yo no dudo de que los milagros de Dios se vayan a suscitar, ¿no? Eso no se discute. Dios hace milagros, pues claro que los hace. Pero Dios siempre, a lo largo de toda la Escritura, Dios espera que el hombre pueda tener una participación. Dios lo que espera es que el hombre pueda tener un paso de fe, ¿verdad? Dios está esperando que el hombre pueda dar ese paso que para nosotros es vital. Usted da el paso y luego Dios comienza a hacer la obra, ¿verdad, mi amor? Amén, así es bien importante el tema que vamos a ministrarles, hermanos, a darles la palabra. En sí no hay beneficio si primero no hay un sacrificio. Nos referimos a qué? A que si nosotros no hacemos un esfuerzo al punto de llegar a ser un sacrificio, al punto de que esto sea un sacrificio, si nosotros no damos algo, pues si no empezamos a dar algo, pues no vamos a recibir nada. Ese es el sacrificio que nosotros necesitamos dar. Y bueno, entonces, como les iba diciendo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no damos nada, entonces esto queda nulo, queda ahí nomás. ¿Quiénes tienen que empezar a hacer algo? Somos nosotros primero. Somos nosotros, porque el Padre te manda eso, ¿no es cierto? De que tú hagas tu propio esfuerzo, hasta el punto de que este esfuerzo llegue a ser un sacrificio. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos ya ir entendiendo esto. Bueno, y también nosotros tenemos que considerar, tenemos que ver que dentro de las bendiciones del Señor, como dice la Escritura, ¿verdad? En el libro de los Hebreos, capítulo 13, el verso 15 habla específicamente de la ofrenda que nosotros le damos al Señor, pero en esta oportunidad no queremos hablarle de la ofrenda económica, la ofrenda material, no, definitivamente. Dice en la Biblia, es el sacrificio
sacrificio, así se titula la palabra. Dice que nuestros sacrificios deberían ser una alabanza al Señor. Deberíamos darle, dice, un sacrificio de alabanzas a nuestro Dios. Ahí en tu versión que dicen en el libro de Hebreos capítulo 3, el verso 15. Bueno, la palabra es así. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice la Biblia que le demos sacrificio de alabanza. Sacrificio, esa es la palabra. Y esta palabra sacrificio es como que más o menos se traduciría como que en el Antiguo Testamento se le daba un sacrificio, o sea, le daba un animal, y este animal era el quien llevaba toda la, ¿cómo se llama esto? Era el sacrificio el animal. El animalito era quien tenía que sufrir el sacrificio del degollamiento, de la muerte. Se llevaba un sacrificio. Dios dice que nosotros ahora tenemos un sacrificio de alabanza y que nosotros seamos sacrificios vivos delante del Señor. Por eso hablábamos antes de comenzar y decíamos que nadie puede definitivamente nadie puede recibir un beneficio si primero no hay un sacrificio. Hemos dejado todo quizás en las manos del Señor, que es muy bueno, que es importante que nosotros dejemos las manos del Señor, pero a la par de eso es también importante que nosotros podamos hacer un sacrificio, ¿verdad? Hagamos un esfuerzo. Creo que desde pequeños nos iban diciendo a nosotros que todo sacrificio cuesta, ¿verdad? Que todo sacrificio vale, que todo sacrificio es importante. Tiempo de sacrificar, de esforzarnos para que podamos nosotros un día alcanzar lo que hayamos estado buscando, ¿verdad? Así es verdad, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo necesite un trabajo, pues no me voy a sentar en mi sofá para que me llegue el trabajo. Pues yo tengo que buscar un trabajo, ¿verdad? Y cuanto más trabajo, o sea, voy a ir viendo la obra de Dios en mí. Queremos hacer algo, primero nosotros lo hagamos para que Dios obre en nuestras vidas. Si no damos nada, ¿cómo vamos a pedir las cosas? Si solamente vamos a pedir un trabajo y nos vamos a sentar en nuestro sofá o vamos a estar en nuestras casas sin buscar un trabajo, pues existen los milagros, pero no te va a caer del cielo un trabajo, ¿no? Entonces primero tú tienes que hacer un sacrificio de buscar, comprar periódicos, irte a ver las noticias y demás, ¿no? Entonces ir buscando ese trabajo. Pero empezando eso, uno trabaja y vamos viendo ya la obra de Dios. Dios va obrando en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos eso, hicimos un esfuerzo, y ese esfuerzo que no simplemente sea un esfuerzo de ir, buscar, hacer, ¿no? Sino que este esfuerzo llegue a ser al punto de un sacrificio. O sea, un punto de un sacrificio, tal vez levantarnos 5 o 6 de la mañana, salir y buscar y qué sé yo, tal vez hasta simplemente ir a ayudar, ponernos solamente de ayudantes, ¿verdad? Y después ascender, porque Dios va a hacer su obra. Pero si nosotros no hacemos nada, pues no va a haber ninguna obra. ¿Cómo va a haber? Si nosotros no ponemos ninguna parte de nuestro esfuerzo. Si Dios nos manda a que haya sacrificio, Dios nos pide sacrificio en la palabra. Entonces es importantísimo que nosotros podamos definitivamente aprender, podamos ver que el sacrificio, así como nosotros hablábamos, ¿verdad? Sin sacrificio pues no va a haber un beneficio el que nosotros podamos alcanzar. Pero desgraciadamente a veces se entiende mal, ¿verdad? Uno piensa que uno con un sacrificio siempre va a lograr algo bueno. Desgraciadamente hay buenos sacrificios y hay malos sacrificios. Hay buenos sacrificios y hay malos sacrificios. Toda gente piensa que si se sacrifica va a poder tener buenos dividendos, ¿verdad? ¿Cuántos padres de familia habrán quedado tal vez trabajando, se habrán levantado temprano, se han sacrificado y habrán dicho, ay, es que yo tengo que trabajar, es que si no trabajo, no comen ustedes, se levanta temprano, se acuesta tarde, pero de repente en medio de todo eso, esta persona está haciendo un sacrificio, eso no cabe la menor duda, se está haciendo un sacrificio, se levanta, le digo, temprano, a veces no lleva ni siquiera la comida, está
no come él, está tal vez abocado al trabajo, tal vez llega muy tarde a la casa, todo cansado. Es el sacrificio que él está haciendo por un beneficio del hogar. Y eso no tiene nada de malo. Lo malo es que pensamos que solamente si yo me sacrifico, pero no tengo un objetivo, no tengo, como que no estaría viendo yo ¿qué le digo? Los resultados de mi sacrificio. Voy a pensar el sacrificio que hice no fue lo correcto, no estaba bien, o me pagaron mal mis hijos, o me pagaron mal estos, o me pagaron mal aquellos, porque hay sacrificios que sí son correctos, por así decir, y hay sacrificios que no son los correctos. Esta noche le vamos a hablar de una pareja que vivieron en un medio de un sacrificio, hicieron toda una familia entera, hizo un sacrificio. Pero un sacrificio basado en malas decisiones, basadas en malas determinaciones, basados quizás solamente en decir, bueno, hay que sacrificarse, ¿verdad? Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero de repente no consideraron las consecuencias a lo que iba a llevarles aquel sacrificio. Por eso esta noche nosotros queremos un poquitito hablarle acerca de los sacrificios, por así decirles, correctos y los sacrificios incorrectos, ¿verdad? Así es, como mi esposo les decía, ¿verdad? Hay sacrificios buenos y sacrificios malos. No todo sacrificio es bueno, ¿no? Así como les ponía el ejemplo de un papá que trabaja. Hay papás que sí, verdaderamente, tal vez en un negocio, ¿no? Porque el negocio no tiene horario, no tiene horas de este trabajo. Ingresas y marcas tu biométrico a una hora y a tu salida vuelves a marcar tu biométrico de salida. No, el negocio no tiene horario de entrada ni horario de salida. Y hay muchos, por ejemplo, que se dedican tanto y dicen, vamos a hacer dinero, es que yo pienso comprar, qué sé yo, comprar una casa, un terreno, o para que estudie mi hijo, ¿verdad? O sea, pensamos así y decimos eso, ¿no? Entonces, yo necesito más dinero, necesito trabajar, pero pongámonos a pensar, ¿ese es un sacrificio? Sí, verdaderamente es un sacrificio, pero los estamos abandonando a nuestros hijos. Estamos abandonando y nuestros hijos están solos. Tal vez la niñera es el televisor, tal vez su niñera es la computadora o tal vez un celular. Y bueno, el niño no está ahí con el papá y la mamá para que lo estén vigilando, ¿verdad? Entonces el niño puede ver lo que a él le dé la gana. Y ustedes saben muy bien que las redes sociales o las redes, no todo es bueno. Hay cosas muy malas, entonces hasta eso hay que controlar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dedicándonos 100% al trabajo. Pues abandonamos a nuestros hijos y cuando ya tengamos el dinero, qué sé yo, lo que queríamos para su terreno, para su casa, de tu hijo o qué sé yo, para que estudie, pues tu hijo ya dónde está, con qué mente ya está. Entonces, no todo es bueno, ni todo es malo, ¿verdad? Entonces ahí está haciendo un sacrificio, bueno, pero lo está abandonando. Entonces nosotros tenemos que aprender que no todo sacrificio es correcto. Hay sacrificios que nos van a llevar en un desmedro, nos van a llevar quizás en una destrucción. No todo sacrificio es bueno. Por eso toda persona que piensa y dice, es que yo me estoy sacrificando, ¿verdad? Es que yo me estoy esforzando, yo estoy trabajando, estoy haciendo las cosas de una forma tal vez esforzada, pero no significa que vas a tener buenos beneficios. Todo sacrificio tiene que verse también a largo plazo. Aquí en la palabra de Dios, en el libro de Ruth, un libro maravillosísimo que nos enseña acerca de los sacrificios que a veces nosotros tomamos, pero que a veces no son los más correctos definitivamente en nuestras vidas. Porque en la Biblia, capítulo 1, se habla de un sacrificio que es una familia. Y ahí está la familia de Ruth, está de Noemí, está el sacrificio de su esposo, están sus hijos, era toda una familia que definitivamente había visto que había habido escasez. Mira qué tremendo es esto, porque la Biblia dice que hubo escasez en la tierra del pan. O sea, no hubo pan, por así decir, en la tierra del pan. Entonces, eso fue terrible, porque es como decir, yo vivo en la panadería
y no hay en la panadería, pues me voy a buscar pan a otro lado. Pero si en la panadería no hay pan, entonces ¿cómo voy a ir yo a buscar pan a otro lado? Eso es terrible. Entonces la gente en aquel tiempo, en los tiempos de Noemí, cuando dice la Biblia que no había todavía un rey, sino que se manejaban por jueces, dice que había una escasez, había una necesidad en los días de Noemí. Pero de repente lo que sucede es que hubo un problema ¿cómo se llama esto? Hubo un problema de alimentación, no hubo comida, hubo escasez, hubo hambre, ¿verdad? Hubo problemas energéticos, hubo problemas financieros, tal vez había dinero, pero no había que comer. Entonces, yo creo que esas son las probatorias del Señor. Miren, uno puede decir, es que yo tengo que salir de mi casa porque tengo que ir a buscar el pan de cada día, que no está mal, es un sacrificio, pero fíjese cuál fue el costo del sacrificio de Noemí, su esposo y sus 2 hijos. Ellos estaban en Belén, la casa del pan. Dice la Biblia que Dios visitaba ese lugar, Dios bendecía a todo su pueblo, pero solo Dios sabe qué es lo que sucedió en aquel tiempo para que haya una ausencia de Dios. Mire, cuando uno está bien con Dios, cuando uno está en contacto, en relación con Dios, puede ser que haya escasez, ¿verdad? Como le pasó al pueblo de Israel muchas veces, como le pasó al pueblo del Señor en el Nuevo Testamento también. Dice que anduvieron con pruebas, o anduvieron con luchas, anduvieron con necesidades y con persecución. Pero lo importante de todo esto es que la Biblia dice que Dios estaba con ellos. Entonces, mire, el sacrificio que hizo esta familia no fue nada fácil definitivamente. El sacrificio que hizo esta familia, toda la familia completa, fue dejar su tierra. Dejar e irse a vivir a la tierra de los enemigos, donde seguramente iban a recibir burlas, iban a recibir bullying, ¿verdad? Iban a recibir tal vez hasta malos tratos, porque les iban seguramente a decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está el Dios de ustedes? El que ha echado a los mismos cananeos, a los mismos fereceos. ¿Dónde está el Dios de ustedes? ¿Dónde está el Dios poderoso que los visitaba y hacía milagros? Ahora la gente había huido, muchos seguramente habían salido de Belén porque había escasez, pero gran parte sí se quedó en Belén, en tierra donde estaban ellos esperando definitivamente un milagro. Entonces, las necesidades nos pueden llevar a desesperaciones en algunos momentos. Puede ser que nos desesperemos. Esa necesidad puede develar de nuestro corazón realmente cuál es nuestra relación, nuestra condición, nuestro sentimiento para con Dios. Y hace no mucho, todavía nosotros vivimos en medio de una crisis, ¿verdad? Una crisis sanitaria. Está develando el corazón que nosotros tenemos para con Dios, porque quizás estamos dejando nuestro Belén, la casa del pan, la casa de la alimentación espiritual, no el pan físico, sino el pan espiritual, el pan de la palabra del Señor. No deberíamos descuidar la casa del pan, el Betel, el Belén, la casa del pan, donde nosotros nos alimentamos a diario. Pero lo que sucede es que dice que esta mujer llamada Noemí, su esposo y sus 2 hijos se van de la tierra de Belén. Entonces lo que sucede es que cuando se van a los campos de Moab, a los campos de sus enemigos, que uno puede hacer y buscar en los campos de sus enemigos, porque yo creo que no hay muchos lugares donde escoger. Hay solamente 2 lugares donde uno debe escoger: o está en Belén o estás en Moab, ¿verdad? Pero no hay un lugar intermedio. No es como que, no, es que yo estoy bien acá, es que yo estoy recibiendo esto. No, estás en Belén o estás en Moab. ¿Estás en la casa del pan o te fuiste a buscar por tu necesidad? Pese que el esposo de esta mujer llamada Noemí, el nombre de significaba, de Elimelech significa Jehová es Dios. O sea, todavía semejante nombre, ¿verdad? Él es rey, Jehová es Dios, él es rey. Entonces, todavía con ese nombre, con ese conocimiento de que Dios era todopoderoso y lo iba y podía ser capaz de bendecirlo, con ese conocimiento, pero con la ausencia de una revelación de Dios, estos abandonan Belén. Seguramente en esta pandemia mucha gente ha estado abandonando Belén, ha estado dejando a Dios de un lado, ha estado olvidándose de la casa del pan. Miren, no se vaya de la casa del pan, no se vaya del Belén, porque uno puede sufrir a veces las consecuencias más difíciles, ¿verdad? Amén, así es verdad, ¿no? Entonces, para aumentar esto, ¿no? Entonces, cuando uno está muy tranquilo,
o ¿cómo decirles? Si uno, y yo sé que no solamente yo, sino muchos de los que nos están viendo, quieren ver la obra de Dios, pues haz algo primero. ¿Quieres que Dios te responda? Pues haz algo primero. ¿Quieres que Dios te responda a tu necesidad? Pues haz algo primero. ¿Sientes que alguien te ataca? Pues haz algo primero. No, ¿de qué vale que muchos de nosotros podamos agarrar la Biblia, leer, sabernos versículos de memoria, entender muy bien la palabra? Qué sé yo, si muchos podemos doblar rodillas todas las madrugadas, y no solamente de madrugada, cualquier momento, cualquier instante, podamos doblar rodillas y pedir a Dios y orar, pero no es, ¿de qué vale si no estamos haciendo nada para la obra de Dios? Pero estamos tan tranquilos que pensamos que sabiendo versículos y teniendo en nuestra cabeza versículos y versículos de memoria, pues estamos haciendo mucho. Pues no. ¿Qué pensamos, que poniéndonos de rodillas estamos haciendo mucho? Pues no, porque no estamos haciendo para la obra, estamos haciendo para nosotros. Nosotros nos conformamos que poniéndonos de rodillas pedimos para nosotros, para nuestra familia, que mi casa, mi economía, que mi necesidad, que mi enfermedad, y algún momento tal vez que la nación, que Bolivia. Pero no solamente puede ser eso. Haz algo primero, haz algo para la obra de nuestro Padre, haz algo para la obra de nuestro Dios, porque si no haces, ¿de qué vale que tengas muchos versículos en la cabeza? No vale de nada si tú no estás haciendo nada. Entonces, no nos sintamos tan cómodos, tan tranquilos de decir, yo conozco la palabra, pues yo oro. Pero ¿qué más si no estás haciendo nada? Por eso les decía, ¿quieres ver la obra de Dios en tu vida? Pues empezá a hacer algo primero. Sientes que alguien, tienes un enemigo y te está atacando, pues haz algo primero, que Dios va a estar ahí contigo. Entonces la bendición del Señor, mire qué importante es que el pueblo del Señor sea un pueblo en movimiento, sea un pueblo que tenga la movilidad, ¿verdad? Un pueblo vivo. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de vivos, que no es un Dios de muertos. Así declara la palabra del Señor, que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. O sea que cuando nosotros, sencillamente, mire, mucha gente se quedó en Belén, pero no se quedó a esperar el milagro. Yo me imagino que se quedaron a sembrar lo que había, a cosechar lo que quedaba, a distribuir, a bendecirse, no a pensar en uno, sino a pensar en los demás también, a hacer un trabajo tal vez comunitario, pero esa gente estaba en movimiento, esa gente estaba trabajando, porque cuando esta familia, la familia de Noemí, se va a Moab, la Biblia dice que se fueron de la casa del pan, pero tristemente, mire lo impresionante de esto, es que el esposo de Noemí muere al poco tiempo de que llegan a Moab. Es que seguramente no era el ambiente, no era el lugar donde ellos podían desenvolverse fácilmente, un lugar complicado, solo Dios sabe de qué murió ese hombre, pero lo impresionante es que sus hijos se casan con moabitas, ¿verdad? Es por decir, como que los cristianos se casaron con mundanos, ¿verdad? Con los enemigos, eso es lo más terrible, ¿verdad? Sus hijos se emparentaron con gente que no era del pueblo del Señor, y a ellos les estaba prohibido, ¿verdad? No podían emparentarse con gente que no era de su mismo linaje, o no era de su misma tribu, no era de su misma nación, no era de su misma raza, por así decir. No podían emparentarse. Pero mire, fíjese a qué descalabro llega cuando la gente se aleja de la casa del pan. Comete errores, ¿verdad? Y seguramente dijeron, estamos haciendo un sacrificio. ¿Cuántos padres de familia habremos dicho, es que yo me sacrifico por ustedes? Si yo salgo temprano, me sacrifico por ustedes. Pero los sacrificios más grandes que nosotros podamos hacer, por ejemplo, en la casa, es que nosotros tengamos el tiempo para compartir con ellos, es que saquemos el tiempo para disfrutar con ellos. Esta pandemia, yo creo que si usted no la aprovechó, no creo que esté esperando la segunda oleada, otra pandemia, aunque la OMS haya dicho que vienen tiempos más difíciles. No sé si usted está esperando eso para poder disfrutar, poder sacrificar
sacrificarse ahora dentro del seno familiar. ¿Cuánta gente se habrá sacrificado y llega un momento en que por los que se sacrificó ya no están ahí? Noemí, su esposo Elimelech, sus hijos Kelión y Macleón, dice que se sacrificaron, dejaron su país, dejaron sus comodidades y solo Dios sabe a cómo fueron a vivir a Moab. Muere el hombre, los hijos se casan. Fíjese ese descalabro que hubo por haberse alejado de la casa del pan. No se aleje de la casa del pan, donde hay palabra de Dios. No le hablo de solamente movimientos angelicales. Quiero que me entienda bien esto, porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan que de tiempo en tiempo bajaba un ángel y movía las aguas, ¿verdad? Una locura había en aquel momento. Y la gente que se lanzaba primero al agua dice que ellos se habían quedado sanos. ¿Cuánta gente solo espera que haya un movimiento en la iglesia, verdad? Que el pastor venga o el Señor o los ángeles del Señor se manifiesten en la iglesia, haya un movimiento y luego cada quien para su casa. Pero y el que no recibió, pues seguramente el próximo domingo y el próximo domingo, y así pasan años. Entonces hay gente que yendo a la iglesia aún se ha alejado de la casa del pan. Entonces yo lo que le trato de decir es que cuando nosotros no estamos literalmente, no me refiero solo espiritual, literalmente en la casa del pan, pues vamos a tener grandes equivocaciones. La Biblia dice que Noemí y toda su familia hicieron un sacrificio, pero no vieron un beneficio. Eso fue lo más trágico. Se sacrificaron, dijeron quizás nuestros hijos no tienen que comer, nosotros tampoco, vayamos a Moab, ahí seguramente un poco de pan vamos a encontrar o vamos a sobrevivir. Vámonos, y se van y muere su esposo y mueren sus 2 hijos. Ese sacrificio llevó a la muerte a su familia, perdió toda su familia. Por eso la Biblia dice algo bien impresionante. El que guarde, el que quiera salvar su vida, dice que la va a perder. Y el que la pierda dice que la va a ganar. En todo ese tiempo de la pandemia nosotros le hemos ido recomendando, le hemos ido animando a que no le tenga miedo al virus. No le hablo con eso que usted vaya a tentar a Dios, ¿verdad? Yo salgo sin barbijo, sin distanciamiento y a mí no me pasa nada. No le estoy hablando de eso, sino le estoy hablando de que no le tenga temor a ese tipo de accionar que hubo y que todavía hay en medio de nosotros. No le tenga un pánico, porque la Biblia dice en el libro del profeta Isaías que solamente al Señor deberíamos nosotros temerle y tenerle miedo y tenerle temor, solamente a Dios. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: no temas al que destruye el cuerpo, sino teme a aquel que puede mandar tu alma al infierno, y ese es Dios. Entonces, esta familia lo que hizo fue irse de los campos de la casa del pan de Belén, se fue de la casa del pan y ahí murió. Fíjese, el sacrificio tuvo las consecuencias de dejar a Noemí viuda. Muere su marido, mueren sus 2 hijos. Dios mío, yo creo que la catástrofe más grande, ¿verdad? Que le muera el marido, que le mueran los hijos, la mujer quedó sola, desamparada, sin nadie quien iba a cuidar de ella, ya estaba seguramente algo mayor, y se quedó con las 2 yernas. Dice que se quedó con Ruth y con Orfa. Por eso le vuelvo a repetir, todo sacrificio no significa que usted va a cosechar cosas buenas. Todo sacrificio tenemos nosotros que analizar si el sacrificio que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Hay gente que se sacrifica, soporta, aguanta y dice: pero yo me he sacrificado. No. Es que si en la pareja, por ejemplo, el sacrificio es de los 2, no es de uno solo. Si usted va a sacrificarse en el trabajo, pues todos tenemos que sacrificarnos de una u otra forma, ¿verdad? No es como que, hoy vamos a almorzar y yo voy a comer solo esto y pidamos para ellos esto. No. Yo me sacrifico y tú te sacrificas también. No es que aquí yo me voy a sacrificar y me voy a solamente privar. No, yo me sacrifico y tú te sacrificas. Aprendamos todos a sacrificarnos, porque hablamos mucho de la falta de paternidad, ¿verdad? Hablamos de que no hay buenos padres, no hay buenas madres, hablamos de que la paternidad está de cabeza, que los padres, etcétera, etcétera, pero no hablamos de los hijos. Ya no hablamos de la actitud de los hijos frente a los padres, ya no hablamos de eso. Hablamos, sí, juzgamos a los padres, los criticamos, hablamos de que qué malos padres son estos, y que no hacen aquello, y por qué no son así, por qué no hacen esto. Bueno, siempre va a haber de gente que critique una y otra cosa, pero no hablamos del funcionamiento, la funcionalidad
funcionalidad de los hijos también. Entonces, un padre no solamente debería sacrificarse, sino deberíamos sacrificarnos todos, ¿verdad? Esa parte del sacrificio hace que vayamos como que a fundirnos más en familia, hace que nos vayamos a pegar más, porque yo le aseguro que en los días más difíciles que usted, si es que los vivió, ¿verdad? Como familia, en momentos difíciles los fundieron más como familia. No los unió la casa, ¿verdad? No los unió los bienes, no los unió las diversiones que antes quizás usted tenía, no los unió ir a comer a un buen lugar, no los unió irse de vacaciones. Lo que realmente une a la gente, a la familia, es que todos nosotros vayamos a sacrificarnos, ¿cierto? Bueno, así es, ¿no? Por ejemplo, justamente estamos, creo que recién pasando, ni siquiera pasando, no sabemos, solo Dios sabe lo que va a pasar con esta pandemia aún. Sabemos que el virus continúa aquí, ¿verdad? Entonces no sabemos, pero y hay más, tal vez menos contagios, no hay mortandad y estamos más libres, es así, ¿no? Entonces, en el sacrificio que estábamos diciéndoles a cada uno de ustedes, ese sacrificio no solamente, qué importante, ¿no? Porque como decía mi esposo, siempre es al papá, siempre es a la mamá, que sí tienen razón, porque cuando ven a un hijo que no está bien educado, está en malos pasos, decimos, eso es culpa de su papá y su mamá. Sí, es verdad, porque eso han formado ellos, pero nunca podemos llegar a entender en un retroceso y decir que los hijos también tienen que hacer un sacrificio, ¿no es cierto? En familia, porque bien sabemos que así como ellos tienen sus derechos, también tienen sus obligaciones, ¿no? Porque así como bien sabemos que nosotros tenemos que cumplir en la casa nuestros deberes de darles el alimento, que no les falte nada, el estudio y qué sé yo, pero ellos no pueden recibir solamente así como decía a un principio, así cómodos. Como yo ponía el ejemplo de un trabajo que tenían que esperar sentados en un sofá, ellos tampoco pueden recibir todo así tranquilitos y cómodos, pues tiene que haber también un sacrificio, y ese sacrificio que lo van a demostrar, pues están en sus obligaciones, tienen ellos también obligaciones, así como tienen los derechos, y en las obligaciones pues ellos también tienen que tener ese sacrificio. Entonces queremos que quede claro, ¿verdad? Que cuando la gente, cuando las personas se sacrifican, siempre van a tener un beneficio, siempre va a haber una bendición. Dios va a estar bendiciendo todo sacrificio que se haga, si es que este es bien enfocado. No solamente, les repito, sacrificios que la gente vaya a pensar y a decir, bueno, yo me estoy sacrificando, yo estoy trabajando, yo me estoy esforzando, pero no, tengo que hacer un sacrificio, por así decir, consciente de las cosas. ¿Cuánta gente ahora no ha comprendido el sacrificio y está viviendo las consecuencias de aquello? Entonces, hay gente que toma malas decisiones y hace malos sacrificios. Ahí usted ve la familia de Noemí, su esposo y sus dos hijos se murieron. Mala decisión, un mal sacrificio. ¿Llevó a qué? A la pérdida de su marido y a la pérdida de sus dos hijos. Entonces, viviendo Noemí, seguramente no fue mucho tiempo porque no se nota que tuvieron hijos, o sea, Noemí no tuvo nietos. Entonces, yo quiero esta noche un poquito, tal vez, abrir el panorama para que el sacrificio no solamente debería ser personal, sino debería ser grupal, debería ser familiar. Debería ser que tus hijos se sacrifiquen también, que tú te sacrifiques, que la esposa y el esposo tengamos el papel de sacrificarnos en algo por un bien común. Por eso la Biblia dice, andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo. Mire, para que haya un funcionamiento, una fusión dentro de la familia, dentro del hogar, lo que tiene que haber son puntos en común, sacrificios en común. Porque alguien decía, lo que fácil viene, fácil se va, ¿verdad? Y esa es una gran verdad. ¿Por qué la gente no lo valora? Porque como otras personas, no sé cómo decirle, el papá hizo una gran fortuna, el papá muere y los hijos despilfarran todo aquello porque no aprendieron a través del sacrificio, porque no les costó absolutamente nada, no lo valoran, no lo aprecian, no les costó absolutamente nada. Por eso es que a veces uno tiene que aprender con
con el sacrificio, con el dolor, así tendría que decirle, ¿verdad? Porque hay muy poca gente que quizás pueda aprender de a buenas, pueda aprender oyendo. Aún, en el libro de Hebreos dice que aún el Señor Jesucristo, siendo hijo, dice que aprendió por el padecimiento. O sea, el Señor Jesucristo tuvo varios sacrificios. No piense que fue el único sacrificio en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo tuvo varios sacrificios que hizo por el bien nuestro. Mire, Él se sacrificó, enseñó a sus discípulos el sacrificio, el valor del sacrificio. Usted vio cómo la cristiandad se levantó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, gente comprometida, gente decidida a todo, gente que estaba con un llamado porque tenía una carga, es sinónimo de llamado, y esa carga hizo que se sacrificasen por la obra, por la extensión del reino de los cielos. Y ahora más que nunca, déjeme decirle que estamos viviendo tiempos donde la palabra del Señor debe correr y ser glorificada. Ahora estamos viviendo en tiempos donde tenemos que levantar la voz a través de los medios de comunicación, las redes sociales, a través de nuestra propia persona a persona, hablar de la palabra del Señor, porque el Señor vuelve pronto. Lo que estamos viendo es simple y llanamente un anuncio de que Cristo vuelve pronto. Entonces, para todo aquello uno tiene que sacrificar. Alguna vez yo leía por ahí que decía que las leyendas se levantan a las 5 de la mañana o se acuestan a las 5 de la mañana. Eso se llama sacrificio. Hace algunos años atrás vi la propaganda de una universidad y me llamó mucho la atención. Me gustó la propaganda, de verdad. Creo que esa gente sí usó mucho el sentido, ¿verdad? El sentido espiritual, común, bíblico, como usted quiera llamarlo. Y decía, la propaganda era bien bonita, no recuerdo la universidad, pero decía, el muchacho creo que se llamaba Carlitos, ¿verdad? Carlos está en su casa estudiando. Sus amigos están ahí en la fiesta. Carlos, 12 de la noche estudiando. Sus amigos están en la fiesta. Carlos, 2 de la mañana, sigue estudiando. Y sus amigos ya están en problemas y mareados, ebrios, con líos. Carlos es estudiante de nuestra universidad, decía. O sea, que me gustó mucho porque daba la idea, daba la intención de que no solamente le metían a la gente información, sino que le enseñaban el principio importante del sacrificio. Por eso dijimos, sin sacrificio no hay un beneficio, no existe un beneficio. Todo sacrificio bien enfocado siempre le va a traer a usted buenos beneficios. Si una mujer sola se sacrifica por su hijo, es que mi hijo, que no le falte que tenga lo que yo no he tenido, me voy a sacrificar, la madre le va a dar, madre sola, padre solo, no sé, le va a dar todo a su hijo y que crezca. No, olvídese, ese es un sacrificio que está fallado, ese no es un buen sacrificio, ese no es un sacrificio correcto porque no le está enseñando el valor de las cosas, no le está enseñando el valor de la responsabilidad, el sacrificio. Alguien por ahí dijo que a los hijos no hay que quitarles las piedras del camino, hay que hacerles la vida difícil. Y yo creo que esa es una parte que todos nosotros deberíamos aprender, deberíamos comprender que definitivamente nosotros tenemos que en alguna forma complicarles la vida a nuestros hijos en la casa. ¿Por qué? Porque la vida les está esperando modo difícil, ¿verdad? Es un juego la vida en modo difícil. Realmente es así, ¿no? Como decía mi esposo, no hay que quitarles las piedras de su camino. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser fácil pasar el camino sin piedras, ¿verdad? Y ellos nunca van a aprender a retirar las piedras, ¿no? de su camino. Entonces, lo que tenemos que enseñar a ellos es más bien que aprendan a que ellos puedan retirar esas piedras, esos estorbos, qué sé yo, de su propio camino, para que ellos puedan hacer ya las cosas conforme a lo que tienen que hacer y no estar nosotros siempre solapando, socapando las cosas, ¿no es cierto? Y algo también que quería decirles, pues hay algo bien importante, ¿no? Cuando uno hace la obra, cuando uno trabaja para Dios y hacer la obra y trabajar para Dios es un sacrificio, no es fácil, es un gran sacrificio. Y si nosotros nos metemos pues a este sacrificio, tenemos una arma poderosa y esa arma poderosa es la sangre de Cristo. Y esa arma
no todos lo tienen, porque no todos se sacrifican en la obra y en el trabajo para nuestro Padre. Esta arma es capaz de detener al infierno mismo. Y nosotros podemos llegar a tener esa arma. Imagínense que podemos detener al infierno mismo con la sangre de Cristo. Esta arma es capaz de detener cualquier espíritu, de detener a nuestro propio enemigo. Entonces, solamente animarles a que de verdad nos esforcemos tanto, hasta que este esfuerzo se vuelva un sacrificio para hacer la obra de Dios, para trabajar para la obra y para Dios, para que nosotros tengamos y Dios nos dé esa arma poderosa que es la sangre de Cristo. Claro, porque esa sangre tuvo un costo, ¿verdad? Esa sangre, alguien se sacrificó para que haya esa sangre. Mire, si el Señor Jesucristo no se sacrificaba, nosotros estábamos perdidos, porque Él, cuando murió en la cruz del Calvario, hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, nos dejó herramientas, nos dejó armas, nos dejó promesas, nos dejó el poder de su Espíritu Santo. Mire, nos dejó tantas cosas por el sacrificio de Cristo. Él no hizo un sacrificio en vano, jamás hizo un sacrificio en vano. Los que hacen sacrificios en vano somos nosotros. El Señor Jesús jamás hizo un sacrificio en vano. Entonces, miren lo que lleva, a lo que conllevan los vanos sacrificios, a lo que nos ha llevado a hacer sacrificios, pero no con ese corazón honesto delante de Dios. ¿Cuánta gente habrá ido a la iglesia? Se habrá sacrificado yendo a la iglesia, sirviéndole a Dios, pero no con un corazón recto y honesto. Porque definitivamente hay mucha gente que termina renegando de Dios. Tanto que yo fui a la iglesia, tanto que yo aporté, tanto que yo ayudé, tanto que hice esto, yo hice aquello, pero ¿qué he ganado? No, es que no lo hizo con un corazón correcto, no lo hizo con un objetivo. Ese es el mismo diálogo hoy día de muchos padres, de muchas mujeres. Yo me he sacrificado, pero nadie ha puesto su parte. No, es que es de la mano que tenemos que ir juntos haciendo el sacrificio. Es que es de la mano que tenemos que ir nosotros aprendiendo lo que es el sacrificio, lo que es el esfuerzo, a ganar las cosas con esfuerzo, porque mire, le dijimos la semana pasada, Dios no le da promesas al oidor, pero sí le da promesas al hacedor. Dios sí le va a dar una promesa al que esté dispuesto a hacer la bendita palabra del Señor. Bueno, ya para que nosotros no solamente veamos la parte, ¿verdad?, la parte dolorosa de toda esta historia de la gente que se sacrifica, porque hay gente que sí se sacrifica, ¿verdad?, sabe sacrificarse. Pero lo que nosotros deseamos es que los resultados sean beneficiosos para usted. No que se sacrifique en vano, no que tire la vida por la borda, no que usted se sacrifique por una cosa, se sacrifique por los suyos, de repente le viene un ataque al corazón y muere. ¿Por qué? Porque usted no se revisó la salud, porque usted no se fue a cuidar, porque no había tiempo, había que trabajar, había que cocinar, había que ver a los niños, y ese sacrificio es loable, pero no es correcto. Hay sacrificios que quizás usted lo hace, pero otros no lo hacen. Es un sacrificio loable, es un sacrificio que se valora, que se mira a grandes luces, a la envidia de los demás. Pero ¿a dónde lo está llevando este sacrificio? No se trata de que usted muera en el intento, que muera en el camino. Se trata de que juntos podamos llegar a obtener las bendiciones, los beneficios de un sacrificio que nos hagamos. Y mire, la palabra sacrificio es algo bien bonito, ¿verdad? La palabra sacrificio viene de algo de la palabra latín sacro, santo. Entonces, sacrificio se traduce de un compromiso santo, significa sacrificio. No es que yo me ponga la soga al cuello para sacrificarme, no. Sacrificio, viene la palabra sacro, que quiere decir también que es un compromiso santo que yo tengo que tener. A veces hemos dicho hay que sacrificarse. No. Sacrificio viene de la palabra sacro, un compromiso santo, ¿verdad? Amén, qué importante, ¿no? Porque muchos deben preguntarse ahora, porque en la misma palabra dice, ¿verdad? Obediencia quiero, no sacrificio. Pero vemos también de otro punto que Dios quiere un sacrificio. ¿Por qué les vamos a enseñar esto? Que sacrificio significa sacro zafare,
Eso es lo que significa. ¿Y qué significa sacro safare? Es hacer sagradas las cosas. O sea, hay que hacer sagradas las cosas que debemos hacer. No solamente para Dios, no solamente en la obra, sino en todo tiempo, en todo lugar, con su trabajo, con sus hijos, con su familia, qué sé yo, su mamá, su papá y con todos los que les rodean. Hay que hacer sagradas las cosas. Eso es lo que significa sacrificio. Y para que no nos podamos confundir, ¿no es cierto? Porque muchos se deben preguntar, pero la palabra dice obediencia quiero, no sacrificio. Pero les estamos explicando qué significa el sacrificio. Bueno, entonces, viendo desde esta perspectiva y analizando un poco más lo que dice la palabra sacrificio, que es un compromiso, ¿verdad? Es algo santo, hacer sagradas las cosas. Mire, sagrado, es sagrado esto es sagrado. Entonces, sacrificio no es que yo me vaya a masacrar todos los días de mi vida, sino que sacrificio es hacer sagradas las cosas. Eso es lo que se traduce. Entonces, hemos visto que hay gente que puede cometer errores haciendo o viviendo malos sacrificios, ¿verdad? Sacrificios insulsos. La Biblia dice que el sacrificio del impío es abominación para Dios. Eso es más terrible todavía. ¿Por qué? Porque obviamente él no fue llamado por Dios. Dios nunca le pidió que haga algo. Hay gente, mire, que dice, yo conocí a una persona que una vez dijo, yo por el Señor, dice que era un gran futbolista este hombre, un gran futbolista. Podía haber sido muy famoso y de repente él se convierte al Señor, lo deja todo, se dedica a la iglesia y de repente un día, ¿verdad? Como en los gajes del oficio le llamamos nosotros, ¿verdad? Los gajes del oficio. No le pagan bien, porque de hecho no somos perfectos, hermano. Algunos nos pagan bien, otros nos pagan mal, otros ni nos pagan, otros nos olvidan, hay de todo en la viña del Señor. No piense que aquí en la iglesia somos perfectos y que, bueno, aquí todos ya tenemos aureola, tenemos alas y tenemos todo, ¿verdad? El arpa blanca y no, sino que también estamos en proceso y hay de todo en la vida del Señor, también hay infiltrados, eso no se vaya a preocupar. Entonces a este hombre le pagaron muy mal en la iglesia y de repente se pone a llorar y este hombre dice, yo que lo he dejado todo, dijo. Yo he dejado el fútbol, lo que más me encantaba. Yo podía haber sido un buen profesional, futbolista, hasta que otro le preguntó y le dijo, ¿y Dios te dijo que dejes el fútbol? No, pero lo dejé. Entonces, hay sacrificios que son contraproducentes en la vida de la gente. Si Dios no te pide nada, pues ¿qué vas a sacrificarle? Mire, el Señor no quiso las ofrendas de los ricos. Él quería el corazón de esa gente. Porque la Biblia dice que cuando llevaron las ofrendas los ricos, dice que llevaban mucho dinero, pero de lo que les sobraba. Hasta que aparece la viuda pobre y lleva todo el sustento. Ella no llevó dinero, ella llevó la actitud, ella llevó el sacrificio. Algo impresionante. Entonces yo quiero que usted vea que Dios, cuando pide algo, sabe que nosotros sí podemos dárselo. Y si podemos dárselo es porque tenemos, es porque el primero nos ha provisto a nosotros. Acuérdese de este hombre llamado Abraham. La Biblia dice que le pidió a su hijo, su único hijo, le dijo, dámelo en sacrificio. Súbelo al altar y sacrifícalo allá para mí. Le digo, hermano, ¿quién le va a dar a su hijo? Bueno, si es oveja negra, pues se lo damos ahorita, ¿verdad? Dios me pidió, yo lo amaba y lo degollamos al instante. Pero Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, hermano, Abraham no lo dudó dos veces. Dice que se va con su hijo, se lo lleva a la montaña, al monte Moriah, donde tenía que hacer el sacrificio con su hijo. O sea que le vuelvo a repetir, Dios nunca te va a pedir algo que tú no tienes. O sea que Dios quiero que quede eso bien marcado en tu corazón. Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedes sacrificar. Dios nunca te va a pedir, te va a decir, hijo, dame por fe. No, Dios no te va a pedir nada que tú no seas capaz de darle, porque lo que te pide, tú lo tienes. Tú eres capaz de dárselo lo que Dios te vaya a pedir. Hay veces Dios te va a decir, dame tu tiempo. Ay, es que Señor, tengo 10 hijos, ¿verdad? Tengo 10 hijos, tengo un trabajo, tengo esto, tengo el otro. No, si Dios te pide algo es porque tú puedes. Si Dios te pide que hagas, que digas, que des, es porque tú puedes. Dios jamás le va a pedir algo al hombre que no puede hacer. Dios le pide al hombre lo que él tiene
y lo que es capaz de hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, porque Dios nos formó, nos fabricó, nos hizo, somos hechura de sus manos, y lo que tenemos, dice que todo lo que tenemos ha venido de parte de su mano. Entonces, hasta aquí vemos los sacrificios que quizás se hacen a la deriva, sin pensar, sin conciencia, en un deseo quizás desmedido de amor, ¿verdad? De protección, de cuidado. No levantes el plato, yo lo voy a levantar, ¿verdad? Como una vez yo conocí a una muchacha en el colegio que ella me dijo un día: mire, ya estoy hasta aquí en mi casa, yo quiero salir bachiller, quiero estudiar y quiero irme, ya no soporto más. Y dije: ¿por qué? Porque yo llego a la casa, la mamá me tapa los pies, me pone ahí mis tareas, se sienta a mi lado, me da un vaso con agua. ¿Qué quieres? ¿Un té, un mate, comida? ¿Qué quieres? Es que no me deja ser yo. Mire, ese es un amor destructivo, ese es un amor que no produce un fruto, ese es un amor que destruye a la gente. Entonces, lo importante de todo esto, le vuelvo a repetir, es que usted tiene que aprender a que el sacrificio se comparte. Cierto día tuvimos en la casa la visita de un hermano, un jovencito. Estuvo con nosotros como una semana, algo más. Entonces él vino, estaba con nosotros, toda una bendición, lo atendimos. Él estaba de paso, ¿verdad? Él vino por un día, creo. Una bendición: vengas, hermano, aquí está su cama, aquí está la comida, hay que atender al siervo, ¿verdad? Aquí coma usted, yo le levanto el vaso y aquí está. ¿Por qué? Porque él estaba de paso, hay que atenderlo. Por ahí era un ángel, ¿verdad? No lo sabemos, pero lo atendimos muy bien. Entonces ya él dijo: yo me quedo con ustedes un buen tiempo. Pues gloria a Dios, no hay ningún problema. Pero ya no te vas a quedar en calidad de invitado, te vas a quedar en calidad de familia, de family, ¿verdad? Te vas a quedar en calidad de familia. Entonces, hermano, nos reunimos todos en la mesa y él empezó ya como que me pasan esto, me pasan aquello, me pasan la sal, me pasan los cubiertos, me hacen por favor 2 huevos, me hacen. Hermano, mire, yo soy paciente. Entonces yo le dije: mira, tú tienes manos, ve y álzate. Ya sabes dónde está todo, ve y álzate. Y me dijo: es que yo estoy aquí para ayudar, para servir. No me vengas con cuentos. Tú conoces dónde está, tú te paras y tú te haces. Mañana tú haces el desayuno, queremos probar de tus manos. Tal vez la gente mire y dice: pero qué malas personas. No, es que lo que queremos en realidad es que todos aprendamos el sacrificio. Porque le dije: el más grande esfuerzo que hagamos en la casa no se compara con el sacrificio que nos está esperando afuera. Afuera el mundo es cruel. Realmente es así, afuera, y la vida enseña. Lo que nosotros no vamos a enseñar a nuestros hijos, pues la vida los va a enseñar, ¿no? Eso es lo triste y difícil para nuestros hijos. Y realmente, como hablábamos de sacrificio y mi esposo comentaba ese pasaje de la visita, sí, realmente fue así, porque es tan fácil comer, la verdad, y qué sacrificio es cocinar, ¿no? Limpiar los trastes, lavar los trastes, picar las cosas, lavar las verduras. Pues no es fácil, es un sacrificio, y por eso nosotros queríamos que él también aprenda ese sacrificio, que si él pedía huevos, pues que aprenda a hacer los huevos, que es un sacrificio. Es hacerlo, no es fácil, ¿no? Y realmente en esta vida nada es fácil. Bueno, volviendo ahora, ya viendo el punto importante, por así decir, ¿verdad? Porque eso, ¿quién no lo ha sufrido? Un mal sacrificio, creo que todos hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Ahora, ¿cuánta gente se estará sacrificando por partidos políticos? Dios mío, ¿cuánta gente estará yendo a gritar y a decir tantas cosas y después se van a olvidar de ellos? Esos son malos sacrificios, definitivamente. Entonces, hay que aprender a hacer sacrificios. O sea, lo que tratamos de decir es que tenemos que aprender a hacer sacrificios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí en el libro de Ruth, el capítulo 2, aquí hay una declaración muy bonita. El Ruth, capítulo 2, se habla de que esta mujer, Ruth, ya después que habían acompañado a Noemí en esa decisión tan impresionante entre Ruth y Orfa, con su suegra Noemí, ella perdió todo por malas decisiones, malos sacrificios, dejaron las tierras, la casa del pan, Belén, se fueron a los campos de Moab, los campos donde estaba la mundanalidad, tantas cosas terribles, ¿verdad? Y a veces nosotros, mire qué tremenda es esta verdad, porque el Señor Jesucristo dice que como que elogió la astucia, ¿verdad?, de la gente.
Entonces, mire, nosotros a veces hemos sido metidos en un frasco religioso. La Biblia dice que Noemí y sus hijos se van, su marido, y mueren los tres. Entonces tomaron una mala decisión, un mal sacrificio. Sus hijos se casan con Ruth y Orfa, las dos se quedan a vivir con ella, hasta el momento en que ella escucha y dice que Dios le estaba visitando otra vez su pueblo. Entonces los estaba visitando con pan. Entonces cuando Noemí dice, voy a volver a mi tierra, Ruth y Orfa, sus yernas, ya viudas obviamente, se levantan con ella, le dicen, nosotros vamos a ir contigo, suegra, no nos vas a dejar. Entonces están caminando y Noemí les dice, vuélvanse, ya no van a poder tener ustedes ninguna relación conmigo, porque aunque esta noche mismo yo conozca a un hombre y me embarace, ustedes no van a poder esperar que mis hijos crezcan para que se casen con ellos. Vuélvanse a sus casas, vuélvanse a la casa donde les dejaron mis hijos, vayan a hacer su vida. Y dice la Biblia que Orfa, que significa capricho, qué tremendo es eso, ¿verdad? Hay mucha gente que se está sacrificando, pero no, es caprichosa, hace lo que le da la gana y piensa que eso es un sacrificio. No, eso es una mala educación de la gente. Entonces, Orfa dice que levanta llanto, ¿verdad? Cargada de emotividad, llora delante de la suegra, esa suegrita linda, y Noemí dice, vete nomás a tu casa, y Orfa se regresa. Le dice, mira, a Noemí, a Ruth le dice, tú también regrésate a tu casa, mira, ¿por qué no vas con Orfa? Ahí van a otra vez ustedes a hacer su vida. Pero esta es la parte importante que a mí me llamó la atención. Este es el sacrificio. Una moabita dando lecciones de buen sacrificio. Yo creo que todos éramos moabitas y no merecíamos haber sido a acercarnos al Señor. Éramos moabitas definitivamente. No éramos parte del pueblo del Señor. Que estábamos en los planes, quizás, no sabría decirle que sí o que no, quizás estábamos en los planes del Señor por la misericordia del Padre. Pero sabe algo que es bien importante, como moabitas nosotros no teníamos entrada a las cosas divinas, como moabitas no teníamos entrada, pero un esfuerzo, un sacrificio, algo que nosotros hicimos, que algo bonito que vio Dios en nosotros, un sacrificio en cambiar, un sacrificio en no mentir, un sacrificio en no robar, en no engañar, en no hablar lo que no debo, un sacrificio en un cambio de vida, y ahí viene Dios a auxiliarnos, porque no vamos a hacerlo nosotros definitivamente. Ese sacrificio de Ruth le dice, no me pidas que te deje. Sacrificó, dejó su tierra, dejó su familia, dejó a su padre, dejó a su madre. La Biblia dice, dejó su tierra, dejó sus ídolos, dejó todo. Este sacrificio la injertó a la bendición, la injertó a la promesa del Señor. Es más, si usted va a leer la Biblia, Ruth se convierte en parte de la genealogía del rey David, se convierte en parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Una moabita que no tenía que tener parte en las cosas santas, divinas, espirituales. Y dijimos que sacrificio es hacer las cosas sagradas. Esta mujer, que era una moabita, que era una enemiga del pueblo del Señor, su sacrificio la hizo, no la voy a decir sagrada, pero la hizo parte de esa genealogía impresionante del Señor Jesucristo. Entonces, qué bueno es saber que el sacrificio que hizo esta mujer, porque le dice, no me pidas que te deje, le dice Ruth a su suegra, no me pidas que te deje. Y otros, y decimos más bien, déjeme ir, ¿verdad? No me atormente, usted mucho me llama, usted mucho me exige. No, por favor, déjeme ir. No, Ruth le dijo, no me pidas que te deje. Hay gente que hay que decirle váyase, y hay gente que hay que decirle síganos, porque no hay otra, ¿verdad? Realmente es así, ¿no? Y como estábamos contando, bueno, de Ruth, qué difícil, a ver, como mujer, pongámonos a pensar, no dejar a la suegra, o mejor dicho, seguir a la suegra, no es fácil, porque Ruth dejó a su familia, dejó a su madre, a su padre, dejó sus costumbres, dejó su pueblo, ¿no? Entonces, qué difícil, y para seguir a la suegra, ¿no? Entonces, como nosotros poniéndonos a pensar como mujeres, dejar a nuestro padre, a nuestra madre, dejar todo lo que es nuestro para seguir a la suegra porque ya se murió el hijo, ¿no? Entonces ella era ya viuda. Pero lo lindo, como decía ella, ¿no? Y esto le dejó entrar a la genealogía de David. ¿Por qué? Porque ella misma hizo un gran sacrificio. Realmente eso es
un gran sacrificio vivir con una persona ajena que no es su esposo, sino es ajena porque es la suegra, ¿no? Y bueno, lo que le decía es tan bonito, ¿no? Ruth decía a Noemí, tu casa será mi casa, tu pueblo será mi pueblo. Imagínense cómo estaba desprendiéndose de las cosas. Eso es un gran sacrificio. Y lo lindo, tu Dios será mi Dios. Aceptado entonces que ese Dios vivo de Noemí sea también el Dios suyo de ella. Qué increíble, ¿no? Esto de Ruth. Realmente, qué gran sacrificio que haya hecho ella. Pero ese sacrificio, mire qué importante es esto. La Biblia dice que le llevó una gran bendición. Usted conoce la historia de Ruth seguramente, ¿verdad? Solamente queremos un poquito traerlo a nuestra memoria, traerlo a nuestra vivencia, porque la palabra del Señor dice que esta mujer, como dice mi esposa, la palabra, ¿verdad? Dijo, no me pidas que te deje, tu pueblo será mi pueblo, tus costumbres van a ser mis costumbres. Tu Dios será mi Dios, tu casa será mi casa, donde vivas viviré y donde mueras moriré. Solamente le dice, la muerte nos va a hacer separación entre tú y yo. Ese es un sacrificio, pero es un sacrificio con objetivo, con unidad en las cosas. No le está diciendo, mira, yo voy a tu pueblo, ahí me conozco con otra persona y tal vez tengas, no, tu pueblo será mi pueblo. Solamente la muerte nos va a separar. O sea, en el corazón de Ruth, una moabita, criada al buen estilo de los moabitas, con una genética de incesto, de problemas sexuales, una mujer que dice, no, tu Dios va a ser mi Dios. Y la pregunta es, ¿quién quiere seguir a un Dios que mata marido y que mata hijos? Es una locura. Pero se dio cuenta Ruth de que ese Dios la amaba tanto a Noemí, la apreciaba tanto a ella, apreciaba tanto a su pueblo, que estaba dispuesto a bendecir a su pueblo cuando su pueblo entendía lo que era el sacrificio, el sacrificarnos, el hacer sagradas las cosas. Ahí radica justamente todo este detalle. Entonces, mire lo importante de todo esto. En el libro de Ruth, capítulo 2, el verso 11, dice la palabra del Señor, Booz le contestó, bueno, ya más adelante cuando llegaron a los campos de Belén, ¿verdad? Llega Ruth con Noemí, su suegra. Llegan y Noemí significa dulce, placentera. Y le dicen, hola, llegaste. Y dicen, no me llamen dulce, placentera, llámenme Mara, llámenme amarga, porque yo me fui de aquí con mi marido, me fui de aquí con mis hijos y me ha caído el juicio, he caído en mal, porque yo pensé que me estaba sacrificando para bien y me había estado sacrificando para mal. Entonces ahí entiende que cuando vuelve ella dice, no, es que yo no debería apartarme de la casa del pan. Así como le dijo el apóstol Pedro al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesús dice que da un mensaje de aquellos y la gente dice, dura palabra es esta, yo mejor me voy. Y el Señor les dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? No, Señor, le dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras, si solo tú tienes el pan de la vida eterna? Yo le pregunto, ¿dónde usted va a encontrar bendición? Motivación, Dios de la gloria, usted la va a encontrar en todo lado. Motivación, gente que lo motiva, influencers, lo que usted quiera, lo va a encontrar en todos lados, pero no va a encontrar definitivamente, y es muy poco y escaso, alguien que le traiga el pan fresco de la casa del pan. Y lo que nosotros necesitamos es acogernos a la casa del pan. Ahí está la palabra de Dios, el pan del cielo, el maná escondido, Jesucristo mismo. Entonces necesitamos vivir en la casa del pan constante y continuamente. Por eso es lo que le pasó a este grupo, ¿verdad? A Noemí y a Ruth. Cuando vuelven, hermano, Noemí volvió totalmente amargada. Claro, había perdido su marido, había perdido sus hijos y un montón de cosas, había perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque se alejó de la casa del pan. No te alejes de la casa del pan. El consejo que te damos esta noche con todo nuestro corazón, no te alejes de la casa del pan. Y de repente cuando ya ellas, mejor dicho, llegan, qué bonito es eso, ¿verdad? Porque esta mujer llamada Ruth era una mujer de trabajo. Era una mujer de esfuerzo, era una mujer no se dejaba, no estaba quieta, así como mi esposa dijo al principio. ¿Quieres algo? Pues sal a buscarlo, ¿verdad? ¿Quieres pan? Pues sal a buscarlo. Y ahí Dios va a bendecirte.
¿Quieres un trabajo? Pues sal a buscarlo. Ahí Dios va a bendecirte. ¿Quieres, no sé, ver la obra de Dios en tu mano? Pues haz algo, muévete. Porque la gente no solamente va a querer Biblia, sino que la gente va a querer ver la gloria de Dios en ti. Entonces, muévete, muévete. La Biblia dice que cuando llegaron a la casa, Ruth dijo, mira señora, yo te voy a mantener. Porque ya todavía era joven, yo te voy a mantener y se va a espigar. Dice, ojalá haya gracia, donde haya gracia, ahí me voy a quedar. Le pidió a Dios que le dote de gracia para que vaya. Hermano, Ruth va y era una fiel trabajadora. Fiel trabajadora. Mire, a lo que Dios le agrada mucho es la fidelidad de la gente. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo vuelva, dice que Él es el fiel y el verdadero. Aunque ustedes sean infieles, dice la Biblia, yo permanezco fiel. Por eso no está diciendo, hermano, de que seamos fieles a cierto tipo de cosas. Seamos fiel al Señor, fieles a su palabra, fieles a sus promesas, fieles a la obra, fieles a lo que Dios nos ha dejado. Fidelidad. Pero cuando a veces nosotros no participamos de la fidelidad, pues imagínense, yo quiero que me bendiga el Señor. Hace años había una canción de un hermano bien conocido. Y él decía, Señor, yo buscaba tu rostro, decía la canción. Y él dice, no, mentira, lo que estabas buscando era la almohada. Entonces, ¿cómo uno va a querer acceder a algo si no se moviliza, si no se mueve, si no está listo para hacer las cosas? Entonces dice la Biblia, mire, en el libro de Ruth, capítulo 2, el verso 11. Vos le contestó, ya me han contado, ¿verdad? La fama de la mujer se extendió. Ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de que murió tu esposo. Sé que dejaste tu familia, eso es sacrificio. Dejaste tu país para venir a vivir con nosotros. Otra costumbre, otros dioses, otra cosa, otro Dios, otras cosas. Y le dice que somos gente totalmente desconocida para ti. Verso 12. Que Dios te premie por todo lo que has hecho, por el esfuerzo, por el sacrificio. Que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Vos la miró, mujer trabajadora, mujer esforzada. Vos dice, ¿quién es esa muchachita tan bonita? Debe ser paseña, tal vez dijo, ¿verdad? Colla. ¿Y quién es esa muchacha tan bonita que está trabajando? Y le dicen, no, ella es la yerna de Noemí. Ella trabaja desde temprano y no ha descansado. Mire, no trabajó semanas. El sacrificio que ella hizo fue tal vez de días, pero ese sacrificio lo hizo bien. Si te vas a sacrificar, sacrifícate bien, no te sacrifiques a medias. No te sacrifiques a medias, porque el sacrificio a medias duele, se llama tortura. Anótelo si quiere. El sacrificio a medias se llama tortura. El sacrificio de a una es mejor. Le voy a dar el ejemplo para que usted me vaya a entender mucho mejor todavía. Entonces, alguna vez cuando fuimos a la piscina, el agua estaba fría, ¿verdad? Ahora mira, aquí viene el ejemplo interesante. Entonces, nosotros a lo mejor metíamos el piecito, ¿verdad? Ay, no, está frío, ay, no, y nos íbamos a mojar. Eso es tortura, hermano. Eso es tortura, de a poco. No nos vamos a asustar y nos echábamos agua, ay, no me mojes. Y eso es tortura. Eso es un sacrificio a medias. Hasta que no falta alguien, ¿verdad? Y dice, denme paso, y ¡pum! Se mete de una, hermano. Y en una sintió, hermano, tal vez que se le congelaba hasta el cerebro, no sabemos. Pero de un zambullido, hermano, ya se sacrificó de a una. Ya no había vuelta atrás. Pero en cambio, el que está en la orilla metiendo el pie, y que si voy, es que no voy, es que sí me sacrifico, no me sacrifico, es que sí lo hago, no lo hago, ese se puede volver atrás. Ese sacrificio se llama tortura. Así es. Y volviendo una vez más, ¿no? Pedirles, animarles a cada uno de ustedes, a todos los que nos están viendo, que reflexionemos mucho en esto, con esta palabra, ¿no? Y bueno, imitemos este ejemplo de Ruth, ¿no? Ella no se quedó cómoda y tranquila en su casa, en su pueblo, en su nación donde ella nació, con su mamá, con su papá y con todos sus, ¿cómo decirles?
con todo lo que ella tenía, las comodidades y demás, ¿no es cierto? Era tan diferente, ella podía quedarse tranquilamente ahí, pero ella hizo un gran, pero gran sacrificio de seguir a la suegra y trabajar para ella. Y no solamente eso, sino mantener a la suegra y cambiar su nación por otra nación, cambiar y aceptar a Cristo, ¿no es cierto? Tener un Dios que Noemí tenía. Entonces, eso es un sacrificio grande. Entonces, nosotros también hagamos ese sacrificio, porque lo que hizo Noemí, ese sacrificio fue muy recompensado por Cristo, por Dios, muy remunerado por Dios, y lo mismo vamos a tener nosotros. Cuando nosotros hagamos sacrificio, pues Dios nos va a recompensar, Dios va a remunerar todo lo que estamos haciendo. Bueno, ya para ir terminando un poquitito, porque sabemos que es noche de sacrificios, ¿verdad? Y sacrifíquese, ese es el consejo, sacrifíquese, pero sacrifíquese con objetivos. Hagan un sacrificio conjunto, no hagan sacrificio a medias. Hoy voy, hoy no voy. Hoy voy, mañana no voy. Hoy quiero, pasado no quiero. Hoy lo hago y después no lo hago. Todo sacrificio a medias es una tortura. Ya se lo explicamos. Espero que haya sido lo más gráfico posible para que usted entienda. Métase a unas, ¿verdad? Yo lo hago y yo lo hago. Yo digo, pero así a medias, como que si hoy quiero y te aviso, yo te llamo, te está diciendo, no. Yo te cuento más, Dios mediante, ¿verdad? Primero Dios, eso te están diciendo, no estoy muy convencido. Por eso el Señor Jesucristo dijo en la palabra del Señor, que tú sí seas sí y que tú no seas no. La Biblia dice que lo demás de mal procede, o sea, es sí o es no. Ahí está el Señor, es sí o es no, punto. Mejor es decir no. Si usted no está dispuesto a sacrificarse, es no, punto, ya, ahí se quedó, ok, listo, gloria a Dios. Sabemos quién está y quién no está, punto. Sabemos en la casa quién se sacrifica y quién no se sacrifica, listo, y se acabó. Pero sí hoy, mañana no, pasado sí. Y así se le van los años. Esta mujer llamada Ruth dice que se le conoció por la fama, fue famosa esta mujer, porque terminan diciéndole, sabemos lo que has hecho. Has dejado tu tierra, has dejado tu familia, el sacrificio que has hecho. Y mire, ahí vos termina bendiciéndola. Le dice que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección. O sea, estaba buscando cobertura, pero cobertura divina. Y le dice que te haga mucho bien, le dice el verso 13. Entonces Ruth le dijo a vos, muchas gracias, Señor. Usted es muy bueno conmigo y me ha hecho sentir bien, aunque ni siquiera soy como una de sus criadas. Eso se llama humildad, ¿verdad? No dijo, qué bueno, y aquí no. El sacrificio es hasta el último momento, hasta conseguir lo que uno quiere. Y la Biblia dice que, bueno, más adelante, ya para acortar la historia, termina casándose con vos. Vos significa el pariente que redime. Vos era un pariente de Elimelech, su suegro, y termina casándose con vos. Qué impresionante es que de una espigadora llegue a ser la esposa del dueño de todas aquellas tierras. Pero no fue solamente por la belleza, no fue solamente porque era la conocida o la pariente de Noemí, no era porque alguien tenía un lazo familiar o un lazo con vos, no, fue porque esta mujer tuvo que esforzarse, tuvo que sacrificarse. Es lo que el Señor le dijo a Josué, ¿verdad? En capítulo 1, le dijo, esfuérzate y sé valiente, es lo que le dijo el Señor. Y esta noche nosotros queremos también animarlo, bendecirlo con esta palabra, a decirle que sus esfuerzos, sus sacrificios no sean solamente con el objetivo de que las cosas vayan a marchar bien, que haya esfuerzos y que haya sacrificios con objetivos, y que todo lo que hagas, como dice la Biblia, lo hagas en fe y en base a la palabra de Dios. Necesitas hacer esfuerzos, pero en base a la palabra del Señor. No como aquellos, ¿verdad?, que el Señor les termina diciendo, no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Aunque la gente parecía que estaba haciendo cosas correctas, buenas, bíblicas, sanidad, liberación, etcétera, profecía. Pero el Señor dice, no los conozco. Porque era gente que se sacrificó en cosas que Dios nunca les pidió. Tal vez en tu corazón hay el deseo, yo voy a hacer esto. Tal vez te está pidiendo el Señor otra cosa. De una situación tienes que estar bien seguro, que lo que te está pidiendo Dios es Dios quien te lo está pidiendo, y todo sacrificio tiene buena remuneración. Pero si solo tú quieres sacrificarte por cosas que quizás no valgan la pena o ante tus ojos sean buenas, esperemos que no sean falsos sacrificios, no sean vanos sacrificios.
Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, bendecimos tu familia y le rogamos al Señor con todo nuestro corazón. De verdad, que el Padre pueda extender su mano sobre ti, que pueda extender su espíritu sobre tu vida. ¿Por qué? Porque sabemos que a mucha gente no le gusta el sacrificio. Es cómoda, le gusta la comodidad. Ahora más que todo, ¿verdad? Tanto delivery. Y me traen la comida, ¿verdad? Y me traen los refrescos. Y me traen todo, más comodidad, ¿verdad? Dios mío, gracias a Dios hasta no me llamaron y me dijeron, pastor, venga como delivery, ¿verdad? Que necesito que usted me dé la palabra en mi casa mientras yo estoy en la cama, en la comodidad. Gracias a Dios no tuvimos esos casos, pero necesitamos todos juntos hacer esfuerzos, hacer sacrificios. Sacrifique su vida, sacrifíquela. La Biblia dice que nos presentemos como sacrificios vivos, sacrificios agradables al Señor. Que lo que hagas sea dulce delante del Señor. No te sacrifiques protestando, no te sacrifiques maldiciendo, no te sacrifiques tal vez tironeando las cosas. No, sacrifícate con gozo, sacrifícate con alegría, sacrifícate con dulzura. Sea un sacrificio vivo y un sacrificio agradable para Dios. Bueno, así es, ¿no? Seamos siempre un sacrificio. Y bueno, animarles siempre en esta semana de que hagamos las cosas con sacrificio, nos esforcemos una vez más, nos esforcemos hasta el punto de que todo esto llegue a ser un sacrificio, ¿no? Y porque sabemos bien que Dios hace memoria de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, esforcémonos mucho más en esta semana y van a ir viendo cómo Dios van a ver la obra de Dios, ¿no? Entonces, y no solamente la obra, sino bendiciéndolos a cada uno de ustedes. Pues entonces en esta semana animarles solamente a que nos sacrifiquemos y bueno, vamos a ser recompensados. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer, un gusto estar aquí dándoles la palabra y verdad, bendecir siempre cada una de sus vidas, sus casas, sus familias. Amén, que Dios los bendiga mucho y esta semana ya estamos haciendo los últimos detalles para que podamos volver al templo, a la casa del pan, para que podamos congregarnos, podamos estar una vez más viéndonos, saludándonos. Tal vez nos hemos extrañado, pero más que todo aquello, estemos todos juntos para poder participar de un tiempo de adoración juntos, de un tiempo de la palabra, una administración, lo que el Señor tenga para con nosotros. Lo que le pido es que usted esté atento, por favor, a la página que tenemos de la iglesia. Ahí le estaremos dando los anuncios del día, la hora exacta y de qué maneras y qué horarios nos vamos a estar congregando. Que Dios lo bendiga mucho, le mandamos un abrazo bien grande. Aquí mi esposa ya lo hizo y a nombre de toda mi familia, que el Padre de las Luces lo pueda bendecir y que esta semana que comienza pues sea una semana de mucha bendición, que todo esfuerzo sea recompensado por el Señor. Así como le dijo este hombre llamado Boz a Noemí, le dijo que el Señor en quien tú viniste a buscar cobijo, viniste a buscar auxilio, ayuda, te bendiga. Con esa palabra te bendecimos este día. Que la paz del Señor guarde tu vida, guarde tu corazón, tu salida y tu entrada sea bendita. La paz de Dios sobre todos ustedes.